Gracias a Dios por este día, día nuevo, un día en el cual nos gozamos y nos deleitamos ¿en qué? En el Señor. ¿En qué se deleita uno? En el Señor. Amén. Gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir con ustedes nuevamente. Hoy nuestra conferencia es la sanidad entre ministros. Y la sanidad entre ministros tiene algunos aspectos fundamentales en los cuales debemos nosotros trabajar y dejar que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a orar, amén. Vamos a decirle al Señor que sea Él obrando y que sea Él hablándonos a través de su Santo Espíritu, amén. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por la vida, por la salud. Gracias por todas las cosas maravillosas que tú has hecho, Señor, en este tiempo, Señor, y por habernos permitido compartir, Dios mío, Señor, estos días con nuestros hermanos aquí en San Vicente. Gracias. Muchas gracias, Padre de la Gloria, por la palabra. Gracias por cada conferencia. Ahora, Señor, este tiempo, esta conferencia, la ponemos en tus manos para que seas tú obrando, para que seas tú hablando a cada uno a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tus cuidados, gracias porque estás con nosotros para guiarnos, para direccionarnos, Señor. Padre, gracias porque en ti, Señor, es que confiamos y de ti, Señor, dependemos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Háblanos, Señor, a través de este tiempo y a través de tu palabra, Dios mío, que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestro corazón esté abierto, Señor, para servirte, para buscarte, para amarte y sobre todo para vertirnos, Señor, a la comunidad, para que la comunidad sea bendecida, Dios mío. Sana nuestros corazones, Señor. Restáuralos, Señor, porque son tuyos, Dios mío. Levanta hoy en victoria la vida de cada ministro, de cada ministra, de cada hombre, mujer, siervos y siervas tuyos, Señor, que trabajamos en la obra para poder lograr el objetivo de cumplir la gran comisión. Gracias, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús oramos y encomendamos este tiempo, Señor, para que tu Santo Espíritu fluya sobre la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, la sanidad entre ministros tiene algunos aspectos que son fundamentales y que debemos trabajar, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando uno mira lo que escribía en las cartas, el apóstol Pablo tenía como una perspectiva de todo eso, como con Timoteo, quien era su discípulo estrella, ¿sí? Con pues Pablo, su relación con Silas, relación con otros ministros, ¿sí? Con los cuales sirvió en la iglesia de Antioquía. Todo esto lo lleva a uno a mirar, bueno, Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros, pero para poderlo desarrollar, entonces debemos tener nuestro corazón sano. Amén. Nuestro corazón sano. Quiero leer esta porción de la palabra de Efesios capítulo 4, versículos 1 al versículo 13, cuando el apóstol Pablo escribe: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, el apóstol Pablo habla acerca de muchas de estas cosas y nos llevan a pensar, a reflexionar en nuestra vida como ministros, en las situaciones que todo el tiempo se nos presentan dentro de la obra del Señor. Pero el pasaje nos lleva a mirar el ministerio como un todo, como un cuerpo que tiene diferentes miembros que se van entrelazando y que se van ayudando, que cada uno necesitamos del otro de una u otra manera para poder funcionar y cumplir el trabajo completo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Entonces, unos desarrollan el ministerio de una forma, otros desarrollan el ministerio de otra forma, unos tienen un llamado a ser apóstoles, otros profetas, otros maestros, y entonces todo el cuerpo como que se va integrando de muchos ministros con diferentes funciones, pero el ministerio es uno solo y tiene un propósito. El propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Y eso de edificar, ¿qué es? Pues construir, ¿sí? Es construir. Y lo que vamos haciendo, cada uno dentro de la parte que le toca en el ministerio, es construir el cuerpo. Pero para poder construir,
cada uno de los miembros debe estar sano, debe tener esa sanidad en sí para poder funcionar y poder apoyar al otro, ¿sí? Y todo ese tipo de situaciones es como lo que el apóstol Pablo nos resume allí. Para hablar de sanidad entre ministros, entonces debemos tocar aspectos que sacan algunas ampollas, aspectos que tocan algunos callos dolorosos, ¿sí? Entre ministros, ¿sí? La boca, los ojos, el corazón, ¿sí? Y a veces la boca, los ojos, el corazón son, pues ustedes saben que son partes fundamentales del cuerpo. Asimismo, dentro del ministerio. Entonces, la unidad, el carácter, todo esto son aspectos de vital importancia para la sanidad entre ministros. Amén. Si les damos un mal manejo, pues nos llevan a desarrollar enfermedad. Si yo uso mal la boca como ministro, ¿sí? Si yo hablo y con mi boca puedo hacer mucho, pero mucho daño, pero también con mi boca puedo hacer mucho bien, o sea, bendecir. Como ministros tenemos que tener mucho cuidado acerca de lo que decimos de otro ministro, ¿sí? Debemos cuidar al consiervo, al ministro, al compañero, ¿sí? Entonces la boca, los ojos, el corazón, todo esto necesitamos trabajarlo para tener esa sanidad y no entrar en enfermedad y en resequedad. Si les damos un buen manejo, entonces nos llevan a desarrollar relaciones sanas entre ministros. Amén. Relaciones sanas. Y ahí en el pasaje que acabamos de leer, entonces vamos a encontrar muchas cosas que están allí metidas en ese proceso. Vamos a mirar en primer lugar que el desarrollo de relaciones sanas entre consiervos, cómo se puede dar y cómo se debe dar desde tres aspectos fundamentales. El primero, la comunicación. El segundo, una visión clara de lo que es el cuerpo. Y el tercero, un corazón lleno del amor de Dios. Amén. Esos tres puntos los vamos a mirar en el primer punto. Entonces, miremos entonces la comunicación. ¿Sí? La comunicación, el ministro tiene que aprender o debe aprender a comunicar, a hablar. ¿Sí? Entonces, la comunicación permite que tengamos un conocimiento más amplio de cada uno y nos ayuda ¿a qué? A conectarnos. La única forma para uno conectarse con una persona bien es a través de la comunicación. ¿Sí? Para yo conectarme con el pastor Heriberto, yo tengo que hablar con él. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que a veces no pasa con los ministros. Los ministros casi no hablan. Porque cada uno está encerrado ¿en qué? En su pedacito. ¿Sí o no? Entonces cada uno está luchando allá y con el pueblo y que vea que yo voy a hacer lo mío y yo voy a ganar y yo voy a... ¿Sí? Resulta que los ministros debemos aprender a desarrollar una comunicación amplia los unos con los otros y eso comienza a traer sanidad entre los ministros. Amén. Entre los ministros. Entonces, dentro de la comunicación, para desarrollar relaciones sanas, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿sí? El tratar al otro con respeto. ¿Sí?
Yo tengo que tratar a los pastores con mucho respeto, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son los siervos que el Señor escogió. Y a veces usted puede estar muy enojado con el consiervo, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que tratarlo con respeto, tiene que hablarle con respeto, porque es un siervo ¿de quién? De Dios. Quien quiera que sea, ¿sí? Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado en ese sentido dentro de lo que es la comunicación, ¿sí? El otro punto es que debemos hablar abiertamente de las situaciones con mi consiervo. Si yo me siento mal con mi consiervo, yo tengo que hablar con él. Hermano, mire, yo me siento mal con usted por esto y por esto. Y créame que eso no es solamente para el pastor o la pastora, sino entre líderes. ¿Usted no le ha pasado en la iglesia que a veces un líder dice, ¡ja! Yo a este no le hablo. Vea, mejor dicho, me caes gordo, aunque sea bien flaco. ¿Sí o no? Y a veces líderes que el uno pasó y el otro pasó. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que somos un equipo. Trabajamos en equipo. Amén. Y el equipo funciona a través de, como dice el apóstol Pablo ahí en el pasaje, de las coyunturas. Imagínese usted, si las coyunturas están mal, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Ah? No tiene fuerza. Entonces, cada uno de nosotros como ministros trabajamos así y nos enlazamos y el uno le da fuerza al otro para que el cuerpo de Cristo pueda ¿qué? Pueda funcionar. ¿Sí? O sea, si usted tiene un problema que se le va desgastando toda la parte de la coyuntura aquí en la mano, ¿usted va a poder mover la muñeca? No, hermanos. Va a estar inmovilizado. ¿Sí? Y eso no permite que su cuerpo se desarrolle bien. ¿Sí? Las articulaciones que nosotros tenemos, imagínense que a uno se le dañe esta articulación aquí la rodilla para uno hacer esto. ¿Ah? Para usted caminar, que usted quede totalmente tieso de la rodilla. ¿Qué cree que pasa? ¿Ah? ¿Y si son las dos rodillas qué? Caminando así. ¿Ah? Entonces, eso es lo que pasa. El ministro tiene que empezar a desarrollar esa comunicación que pueda servir para poder desarrollar el cuerpo, porque cada uno somos una articulación de estas, ¿sí? Y necesitamos caminar juntos. Y eso se requiere entonces desarrollarlo dentro de la comunicación. Debemos escuchar al otro y debemos brindar apoyo cuando lo escuchamos. Los ministros, los pastores debemos aprender ¿a qué? A escuchar. Entonces imagínense que estoy tocando algunos aspectos que son del cuerpo, porque el ministerio es un cuerpo. ¿Sí? Ahí lo dice el apóstol Pablo. Entonces debemos aprender ¿a qué? A escuchar al otro. A veces no escuchamos, hermano, y el no escuchar trae problemas. ¿Por qué? Porque a uno le están diciendo una cosa y sale con otra. ¿Sí? Entonces, ese tipo de enfermedades. O escuchar lo que uno no debe escuchar. ¿Sí? Y el otro aspecto de la comunicación es no criticar los unos a los otros. ¿Yo qué saco con criticar a mi hermano? Cada ministro es diferente. Cada pastor predica diferente.
Cada pastor comunica la palabra de una manera diferente. En un tiempo que todos los pastores querían hablar como Gigi Ávila, querían predicar como Gigi Ávila y querían ministrar como Gigi Ávila. ¿Sí? Imagínense que nosotros hacemos en la iglesia, nosotros hacemos el bosquejo y predicamos el mismo bosquejo las 7 sedes que tenemos como multisitio. Y el día martes revisamos el bosquejo con los pastores, debatimos el bosquejo, oramos por el bosquejo, organizamos y corregimos las situaciones del bosquejo y cada uno va y predica el bosquejo en su sede. Eso estamos haciendo en la multisitio. ¿Cómo lo tiene que predicar? ¿Como yo? No, tiene que predicarlo como usted predica. El mismo bosquejo en la personalidad de cada uno y en el carácter que Dios le dio para predicar. Amén. Y entonces tenemos a la iglesia en una sola página, en la misma página. En las 7 sedes todos están escuchando el mismo sermón a través de diferentes predicadores. ¿Cómo les parece? Entonces, estamos trabajando en eso. ¿Por qué? Porque eso ayuda también a los ministros a tener una sanidad entre ellos, ¿sí? Entonces, algunos dicen, ay, pastor, y entonces, ¿yo cómo lo predico? Predíquelo. Usted ya tiene el bosquejo, tiene la guía, como Dios le puso en su corazón. Amén. Como Dios se lo puso en el corazón, ya lo hicimos, lo elaboramos, oramos. Ahora usted simplemente métase con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le guíe cómo es que lo debe predicar. Amén. ¿Cómo le parece? ¿Bien? Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces la comunicación es uno de los primeros aspectos. Lo segundo, o el segundo aspecto, es una visión clara de lo que es el cuerpo, ¿sí? Una visión clara de lo que es el cuerpo, hermanos. Y el cuerpo tenemos que mirarlo, los ministros, como un equipo. Yo no soy solo, ¿sí? Yo no soy solo. Yo tengo que entender que como ministro, aquí hay una iglesia, y hay otra iglesia, y hay otra iglesia. Es más, trabajamos a veces, yo trabajo con Samaritans y yo soy el que coordina el equipo del Cauca con Samaritans Purs. Y entonces mi equipo son personas pastores que no son de la Iglesia Alianza. Mis otros 5 compañeros, ninguno es de la Iglesia Alianza. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos, oramos por los niños, planeamos cómo vamos a llegar a los niños, organizamos el tiempo en el cual tenemos que ir a llevarle los detalles, cuándo vamos a hacer inventario, cuándo vamos a hacer toda una cantidad de cosas, porque somos un cuerpo, ¿sí? Somos un cuerpo. Si alguno de ellos se enferma, todos le caemos. Vamos, lo miramos, lo visitamos, le hablamos, lo animamos, lo reanimamos. ¿Para qué? Para que el equipo siga funcionando. Una vez, uno de los del equipo renunció. Qué cosa tan pesada. ¿Por qué? Porque a los demás nos tocó que cubrir ese espacio y había que duplicarnos para cubrir el espacio. Pero nos tocó que buscar a alguien que supliera ese espacio. Así es la iglesia, hermanos, ¿sí? No somos solos. No nos vamos a, un solo pastor no se va a ganar el mundo entero. ¿Sí o no? Una sola iglesia no se va a ganar la ciudad entera. ¿Se imagina toda la ciudad metida aquí, en este templo? Pues no cabe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que
tener una visión clara de hacia dónde tenemos que extendernos, porque hay que empezar a desarrollar hombres y mujeres. Y el apóstol Pablo dijo, y él mismo, ¿quién? El Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, esos que van plantando iglesias, y que no se quedan ahí donde plantaron la iglesia, sino que dicen acá se necesita un pastor y ahí ponen un pastor y sigue y planta en otro lado y ahí pone otro pastor, ¿sí? Que era el trabajo del apóstol. Y entonces a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, cada uno tiene una característica totalmente diferente al de otro. Yo siempre digo que el ministerio es como la huella digital. No hay ninguna que se repita. Y por eso nos identifican. ¿Sí o no? La huella digital de alguien se repetirá. Pues de acuerdo a lo que dicen los que conocen el tema, no hay ninguna huella digital que se repita. Pues eso es lo que nos han hecho entender y creer. ¿Sí? Entonces yo siempre digo que el ministerio es como la huella digital. Ningún ministerio se repite. Puede imitarlo, puede hacer lo que sea. Ninguno se repite. Ministerio de Moisés, el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles, el ministerio de cada uno de los profetas que vivieron. ¿Eso se repite? Nunca se ha repetido, nunca se repetirá. Entonces, mi querido ministro, su ministerio no se va a volver a repetir. Por eso hay que disfrutarlo hoy al 100%. Amén. Y hay que disfrutarlo con un corazón sano. Usted y yo nos morimos y no se levantará otro de la misma manera. Se van a levantar otros, que Dios levante de otra forma. ¿Sí? De otra forma. ¿Sí? Pero cada uno de nosotros somos únicos y por eso debemos vivir la vida en sanidad. Los celos. A veces los celos, hermanos, en el ministerio y esos celos y esa situación que es que yo quiero como que tener también lo que el otro tiene y yo quiero vivir lo que el otro vive y yo quiero hablar como el otro habla y yo quiero hacer como el otro hace. Hermano, no se preocupe, eso no va a pasar por mucho que lo anhele, lo desee, eso no va a pasar. Cada ministro será diferente y cada ministro tiene las condiciones para la época en la cual Dios lo llamó a ser ministro. Amén. A mí me encanta eso porque yo no me voy a repetir. Ni tocayo tengo. ¿Sí? Colorado. Y no habrá otro. ¿Sí? Entonces es bien importante que nosotros podamos mirar el ministerio desde esa perspectiva. Amén. Entonces ya llevamos la comunicación, o sea, la boca, ya llevamos la visión, los ojos. Hay que saber y desarrollar la visión y entender que yo soy esa persona que Dios llamó para hacer el trabajo que Dios me puso a hacer y que el otro no lo va a hacer como yo y yo no lo voy a hacer como el otro porque Dios me dio eso exactamente. Y los ministros a veces se enferman porque se complican la vida. ¿Qué quieren? ¿Sí? Entonces, no hay necesidad. Cada uno somos totalmente diferentes y únicos. ¿Sí? Y lo tercero es el corazón. El corazón del ministro tiene que ser un corazón lleno de ¿qué? De amor, hermanos. ¿Sí? O sea,
corazón del ministro comienza, oiga bien, a desarrollar identidad con el corazón de Dios. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, el corazón del ministro tiene que desarrollar una identidad con el corazón de Dios en eso, hermanos, en el amor, ¿sí? Y el amor de Dios fue por la humanidad. El amor del ministro tiene que ser por la humanidad, por aquellos que se están perdiendo, por aquellos que se han ido dispersando y han perdido todo lo que el Señor tiene para sus vidas. Entonces, eso es fundamental en el desarrollo de la vida de un ministro sano. Si en el corazón del ministro no hay amor, ¿qué? Apague y vámonos. Pero si algo tiene que tener un ministro, pastor, evangelista, maestro, profeta, como lo quiera llamar, si algo tiene que tener es amor. El ministro de alabanza, ¿qué debe tener? Amor. El ministro de ujieres, ¿qué debe tener? Amor. El ministro de jóvenes, ¿qué debe tener? Amor. El ministro de las mujeres, ¿qué debe tener? Amor. Todos debemos, y esa es una de las características fundamentales. Pero una de las enfermedades que afecta hoy al ministro muchas veces es que a veces hay rencor, a veces hay odio, a veces hay cosas guardadas allá en el corazón, y esas cosas tienen que salir, y Dios nos llama a sacarlas para podernos llenar ¿de qué? De amor. Amén, de amor. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice, porque el amor es sufrido. ¿Ah? ¿El amor es qué? Sufrido. El amor es sufrido, hermanos. Y muchas veces decimos, sí, ese es el pasaje para las parejas. ¿Sí? Y entonces, no, ese es para los ministros del Señor. Amén. Para cada uno de nosotros, ministros del Señor. El amor es sufrido. ¿Sí? ¿Será que uno sufre en el ministerio por amor? ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos ahí y decimos, en este momento quisiera salir corriendo con tantos problemas, con tantas cargas, pero ¿por qué no sale corriendo? Por amor. ¿Sí o no? ¿Cuántas situaciones lo ponen a uno como, ay, Dios mío, Señor, ¿y por qué siempre este tipo de situaciones aquí? ¿Y por qué no corre uno? Por amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. ¿No tiene qué? Y esa es una de las enfermedades más graves. Es hasta un pecado la envidia. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Que es hasta un pecado. La envidia es un pecado, hermanos. Y eso a veces está ahí en el corazón de la gente y eso le va carcomiendo, y la envidia va carcomiendo y va carcomiendo y va carcomiendo al ministro, a la persona, al cristiano, ¿sí? Y el Señor lo que quiere es sanarnos de todo ese tipo de situaciones, porque tenemos que ministrar a una iglesia. Y para poder ministrar a una iglesia, mi corazón tiene que estar ¿qué? Sano. Amén. Sano. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿sí? No es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia,
pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¡Wow! Todo lo soporta, todo. O sea, ese es el amor ¿de quién? De Dios. Amén. Imagínense que, sí, la gente piensa, no, así ese pasaje es para los novios. No, es para nosotros, hermano. Usted se ha imaginado su ministerio, cuánta situación. Hace 2 años, el Señor me permitió comprar un carro en el cual me muevo. Tenía otro carro y lo vendí, compré otro mejorcito. Y yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, un hermano me dijo, pastor, ¿y usted cómo se le ocurre comprar ese carro? Y nuevo. No, pastor. Debió haberse comprado uno de esos. Le dije, bueno, hermano, ese le gusta a usted, a mí me gusta este. Y como yo no lo estoy comprando el dinero de la iglesia, sino de mi dinero, de mi sueldo, yo no tengo problema en comprarlo. Porque eso me lo dio el Señor. Y tengo que disfrutar de lo que el Señor me dio. Pero pastor, es que vea que cuánta gente, vea que la necesidad, que no sé qué, que eso y que lo otro. Sí, ellos tienen sus necesidades, pero esta era la mía. Que yo necesito ir a la montaña y necesito un carro que sea más alto, que lo pueda mover, que lo pueda llevar hasta donde yo puedo entrar, que no me deje atascado por allá. Y entonces, sí, pastor, pero es que, hermano, ¿cuál es su situación? ¿Qué problema tiene? ¿Cuántas cuotas me ayuda usted a pagar? Porque estoy pagando por cuotas. Y eso le causó una roncha en el corazón al hermano, y eso a veces me miraba y yo llegaba, entonces me miraba así como serio. Si un día lo llamé y le dije, venga hermano, yo lo voy a perdonar a usted por todo lo que usted está pensando. ¿Sí? Nunca me dijo qué estaba pensando y yo tampoco me imagino qué estaba pensando. Pero venga hermano, yo lo voy a perdonar a usted por todo lo que está pensando. Y empecé a hablar con él y a decirle, hermano, y sabe una cosa, arrepiéntase de lo que tiene en su corazón, porque usted está enfermo. Y uno enfermo no le puede servir al Señor. ¿Sí? Y hermano, y a veces se da eso. Y a veces se da entre ministros. ¿O no? Se da, hermanos. Entonces, todo ese tipo de cosas. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Impresionante el apóstol Pablo, ¿sí? Usted puede tener mucha fe, mucha esperanza, ¿sí? Muchas profecías, pero no tiene amor, de nada le sirve, ¿sí? Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos, el más importante,
el fundamental en la vida del ministro, ¿cuál es? Es el amor. Amén. Fundamental en la vida de la iglesia es el amor, hermanos. ¿Sí? Es el amor. Entonces, importante esto dentro de lo que es la sanidad del ministro. Y en segundo lugar, dirá, el pastor ya va como en quinto lugar y que es que en segundo lugar. ¿Sí? Se va llevando el bosquejo entonces. Yo sé que no están siguiendo el bosquejo. Están concentrados en lo que estoy diciendo. El ministro debe tener una perspectiva de unidad de cuerpo para sortear la diversidad y las dificultades. Debe tener una perspectiva de unidad del cuerpo. El pasaje que nosotros leímos allí en Efesios 4, ya el versículo 13 nos lleva a esto. Perspectiva de unidad del cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¡Wow! ¿A la unidad de qué? De la fe. Impresionante, porque el propósito de Dios para el ministerio es que todos, oiga bien, que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ah? ¿Usted cree que uno enfermo va a llegar a la unidad? No, señor. Entonces, para poder llegar a la unidad de la fe, hay que tener el corazón ¿qué? Sano. Y hay que vivir una vida sana entre ministros, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, el primer punto de este eso es un proceso que va de menos a más en crecimiento continuo y constante. Es un proceso, porque el apóstol Pablo usa un conector allí. Él dice, ¿hasta qué? O sea que viene un proceso, se va dando, ¿hasta cuándo? Hasta que se cumpla el objetivo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Será que el Señor quiere que nos sanemos? ¿Que seamos sanos como ministros? ¡Claro! Para poder llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Esto es un desafío muy grande. O sea que no es tan fácil ser ministro, porque hay que cumplir unos estándares. Hay que cumplir los estándares. Hay que empezar el proceso, pero ir llevando el proceso. Y en ese proceso es que debemos sanarnos, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y para poder llegar al conocimiento del Hijo de Dios, hay que meterle la cabeza, el corazón, ¿sí? Y todo nuestro ser, ¿a qué? A la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos evita a nosotros muchos problemas entre ministros. Si uno conoce la palabra, hermano, y está el enemigo tratando de ponerle en su corazón, de sembrarle, ¿qué es lo que el enemigo siembra? Cizaña, ¿sí? Porque la cizaña es una enfermedad, ¿sí? Y el trigo crece en medio de ¿qué? La cizaña. ¿Y la cizaña en medio de qué? Del trigo. Y así lo dice la Biblia.
Entonces el enemigo trata de ponernos cizaña para poder dejar que el enemigo no nos dañe y nos contamine y podamos cumplir con el objetivo, con el propósito de Dios. Debemos hacer el proceso de conocer, estudiar y meditar la palabra de Dios. Esta nos libra a nosotros ¿de qué? De la cizaña. Amén. De la cizaña. Pastor, ¿cómo así? ¿Es que en la iglesia hay gente cizañera? Claro. ¿Y hay quienes siembran cizaña? Claro. Pues la Biblia lo dice. Pero usted no deje que le siembren cizaña en su corazón. Porque la cizaña, al final del tiempo, ¿cuál es el fin de la cizaña? Quemada. Amén. Será quemada. Amén. Entonces, todo esto es fundamental. Ese es un proceso hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo otro es que es un proceso que nos permite desarrollarnos como ministros maduros en la fe y el conocimiento de Dios. Es un proceso de grupo, ¿sí? Es un proceso. Porque el hasta que muestra hasta que todos. Unos van avanzando, de pronto unos han crecido más, otros han crecido, pero todos tenemos que llegar allá a ese nivel. O sea, lo que dice ahí es que realmente todos los que servimos al Señor tenemos que dar la talla. Amén. Y para dar la talla hay que ejercitarse, como el soldado. Ya hay unos que son reclutas, apenas van empezando, y eso duele cuando apenas se está empezando a entrenar y a que le saquen a uno todos los gorditos y le saquen las chocolatinas a uno aquí, aunque la chocolatina mía me regó por todo el cuerpo, ¿sí? Pero eso duele. Y cuando las sentadillas y las de pecho, y eso al principio duele, eso no es fácil. Pero finalmente se convierte en ¿qué? En un soldado. Y ya está para poder estar dentro de todo el pelotón. ¿Sí? Entonces, es bien interesante porque ese hasta que lo que determina es un proceso. Amén. Es un proceso que nos lleva a nosotros a alcanzar una medida, porque finalmente ahí dice a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón ¿qué? Perfecto. Eso es un proceso largo. Amén. Entonces, eso es. Y el proceso es un proceso que nos permite desarrollarnos como ministros maduros en la fe y el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo dice ahí? El apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí? Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas artimañas de error
en medio de los ministros. Y es ahí donde el Señor quiere obrar y llevarnos a nosotros a reflexionar y a cambiar sobre esa situación, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Amén. Es Cristo. O sea, la sanidad realmente está ¿en quién? En Cristo. Entre más yo me le acerco a Cristo, más me doy cuenta que estoy ¿qué? Enfermo y que necesito sanidad. Entre más me acerco a Él, más siento que soy un pecador. ¿Sí? Porque me hace sentir convicción. Entonces me le acerco y yo, entre más me acerco, porque Él es santo. Yo soy pecador. Entonces, entre más me acerco a Él, más me doy cuenta que soy pecador y que tengo que cambiar cosas, y que tengo que mejorar cosas, y que tengo que trabajar cosas de mi vida. El que está en el mundo, por eso vive la vida que vive, porque él no se da cuenta muchas veces hasta que no llega en un momento y se acerca a Cristo. Cuando ya se acerca a Cristo, entonces que comienza a tener esa claridad de que, uy, sí, yo soy pecador, y yo era muy así, y yo vivía así, y yo estoy enfermo, yo necesito sanidad en mi vida interior. Entonces, es un proceso. Es también un proceso que nos permite valorar el trabajo de los otros ministros y su contribución al propósito de Dios. ¿Sí? Nos permite ¿qué? Valorar el trabajo de otros ministros y su contribución al propósito de Dios. Cada uno contribuimos, ¿sí? Cada uno somos parte de esa contribución al ministerio y al propósito de Dios. Por eso, él dice ahí en el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, bien unido, ¿sí? Entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según, oiga bien, la actividad propia de ¿qué? De cada miembro. Impresionante esto, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Y es claro el apóstol Pablo cuando él habla de la actividad propia de cada miembro. O sea, los ministros somos un cuerpo. Amén. Pero cada uno somos un miembro en particular del cuerpo. Y cada uno tiene una actividad particular, una actividad propia que desarrollar. Por eso cada uno vale tanto, hermano. A veces uno dice, no, pero yo que estoy por allá, ¿qué valor va a tener mi ministerio? ¿Yo qué tanto puedo contribuir? Mucho. Demasiado. Y entonces a veces nosotros mismos nos golpeamos, nos flagelamos, porque creemos que nosotros, yo por allá, yo allá en el pueblo, yo qué voy a hacer capaz, yo allá, mi iglesia está pequeñita, yo qué voy a contribuir, yo qué voy a hacer. Entonces nosotros mismos nos lastimamos y nos ponemos ¿qué? Límites que no debemos ponernos. El ministro que está en la ciudad, el que está en el campo, es ministro de Dios. Amén. El ministro que está en la ciudad y el que está en el campo son ministros de Dios. Cada uno desarrolla una actividad, sí. Cada uno cumple un propósito, sí. Ese es su propósito, sí. Es el propósito que Dios le puso, sí. Pero es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Es parte del cuerpo de Cristo. Y para desarrollar esa actividad, hermano, tiene que ser una persona que sana. Amén. Lo único que Dios exige de nosotros,
para desarrollar nuestra actividad es que nosotros tengamos el corazón sano para poder ir edificándonos en amor. Amén. Y el amor lo que necesita es sanidad. Un corazón sano. El amor entra, ¿sí?, dentro de un corazón sano. Cabe dentro de un corazón sano. ¿Sí? Un corazón enfermo no ama. Corazón enfermo odia. Y está lleno de raíces de amargura. Está lleno de resentimiento. Está lleno de soledad. Está lleno de crisis. Está lleno de una cantidad de cosas. Pero un corazón sano es lleno de amor. Y sobre todo, del amor de Dios. ¿Sí? Y el tercer punto ya para terminar es, se necesita un carácter de ministro siervo bien formado. Se necesita un carácter de ministro siervo. Si uno no tiene formado el carácter, en vez de ser una bendición, uno puede ser un peligro. Porque puede hacer daño. En vez de llevar al crecimiento del cuerpo, puede hacer el daño. Y el apóstol Pablo escribió, ¿sí? El apóstol Pablo escribió en Corintios. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? ¿Qué es Pablo y qué Apolos? Y él dice, servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Imagínense que otra vez vuelve y expresa la misma frase que escribió en Efesios, ¿sí? Lo que a cada uno. ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté. Apolos, ¿Apolos qué? Regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos son plantadores aquí? ¿Y cuántos riegan? Quiero darle una noticia, usted no es nada. Usted y yo no somos nada. Así de sencillo. Pastor, usted me está ofendiendo, vea yo todo el trabajo que hago y todo lo que sudo y todo lo que hago y usted me dice que no soy nada. Mire, ahí lo dice el apóstol Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea que nosotros no somos nada. Y debemos desarrollar la conciencia de que solamente somos servidores de Dios. Oiga bien, sino Dios. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la gloria? Entonces mire que una de las enfermedades del ministro de hoy es que el ministro se atribuye la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y el apóstol Pablo allí, cuando dice ni el que plantes algo, ni el que riegues algo, él está hablando de la gloria de Dios. Porque él es el que da el crecimiento. Y es ahí donde el corazón del siervo, del hombre, de la mujer, tiene que ser sanado. ¿Sí? Y tiene que entender cuál es su
su postura. Solamente somos siervos del Señor. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Impresionante. ¿Sí? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Cada uno recibirá su recompensa es conforme a qué? A su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero cada uno mire qué, cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, es bien interesante cómo el Señor nos habla al corazón, ¿sí? Y habla a nuestra vida como ministros, ¿sí? Esto es algo que comienza a llenarlo a uno, a mirar cómo es que el Señor se mueve, ¿sí? Entonces el carácter, ese carácter nos lleva a tener o a desarrollar una autoestima bien equilibrada y un concepto claro de quién soy en cuanto al ministerio. Y lo voy a decir de esta manera. La autoestima del ministro tiene que ser equilibrada. Si el ministro tiene una autoestima baja, está enfermo. ¿Por qué? Porque se va a menospreciar a sí mismo. Es yo no soy capaz, yo no puedo, ay, es que yo, pobrecito yo, soy el más arrinconado de la vida. Así como dijo alguien, yo soy una cucaracha, Señor, y debajo del zapato de un gigante. ¿Sí? Y ese era el síndrome que tenían los 10 espías que volvieron. ¡No! Se llama el síndrome de la langosta, ¿sabía? Síndrome de la langosta. Es que nosotros cuando fuimos allá sí reconocimos que habían gigantes, pero es que nosotros le parecíamos a ellos como langosta. Ellos cómo iban a saber eso y nunca le preguntaron a un gigante cómo los veían ellos. O alguno de esos se atrevió a decirle, ve gigante, ¿vos cómo me ves? Y el gigante le dijo, langosta. No, es el síndrome de la langosta. Y entonces muchos ministros tienen el síndrome de la langosta. Entonces, no, es que yo, pobre yo no puedo, porque es que yo soy tan pequeñito, ahí entre los pequeñitos, y esto y lo otro. Entonces no puede desarrollar su ministerio, porque si se siente tan pequeñito, entonces no puede. Y el otro aspecto también es si tiene la autoestima demasiado alta, ¿sí? Entonces va a mirar a los demás así. Y eso es peligroso. Entonces lo que hay que tener es un equilibrio. Amén. Tener su autoestima equilibrada. Amén. Y el siervo de Dios. Ya como que se acabó el tiempo, ¿cierto? ¿Sí? La hermana dice. Aquí me va a ayudar a predicar, pastor. No, yo no le suelto el micrófono. A los pastores nunca se les suelta el micrófono. Hace algunos años acá en este lugar hicimos una actividad grande. No existía sino este salón nada más. Y afuera estaba lleno de gente. Creo que había unas 400 personas.
Días después, yo fui a Armenia a un congreso y el presidente de la alianza me dijo que me quedara para que predicara en la iglesia de ellos. Y yo sabía que la iglesia de ellos es médicos, abogados, ingenieros y todo ese tipo de cosas. Y nosotros acostumbrados aquí a predicarle a los ganaderos y a los fincarios y esa era la. Y claro, y cuando él me dijo que me quedara, yo le presenté 1000 excusas para no quedarme. Sin embargo, me convenció que me quedara. Y yo llegué primero al salón, al lugar, en un hotel muy bonito, todo alfombrado, todo full. Y yo llegué a ese lugar y yo daba vueltas y yo preocupado, yo qué voy a decir y una cantidad de dificultades que se me presentaron. Pero luego, cuando él salió a dirigir, dijo, bueno, aquí hay un pastor de una iglesia en la que Dios me permitió ir a predicar. Él había venido a predicar a esa campaña acá en este lugar, donde habían cerca de unas 400 personas. Y dice él, cuando sale a predicar, cuando sale a dirigir, dice, aquí hay un pastor que hoy va a predicar y yo fui a predicar en la iglesia de él. Y quiero decirle a ustedes, hermanos, habían por ahí unas 120 personas allá en el lugar. Yo quiero decirles algo a ustedes, hermanos, que nosotros un día vamos a ser como ellos. Cuando él dijo que un día ellos iban a ser como nosotros acá, yo quedé como estoy acá, tranquilo, porque me di cuenta que Dios nos ubica a nosotros cada uno en su lugar para hacer la tarea específica y Dios nos va a usar donde sea y Él va a actuar a favor de nosotros porque es Él, no somos nosotros, es Él. Un día vamos a ser como ellos. Ellos eran médicos, abogados, ingenieros y nosotros acá en otro nivel, pero esa frase realmente fue la que hizo que yo pudiera hacerlo de la mejor manera y ese día fue una bendición muy grande allá. Amén, amén. ¡Qué bendición! Entonces, la autoestima, todo eso, hermanos, fundamental. Nunca piense que es menos que nadie. Si hay algo que yo le digo a la gente siempre, y gracias Pastor Heriberto, es mi mayor orgullo en la vida es ser campesino. ¿Sí? Yo nací en el campo, sé sembrar frijoles, plátano, yuca, maíz. Y eso es lo que mayor orgullo tengo en la vida y donde voy, donde me muevo, lo digo. ¿Sí? Lo digo. Entonces a veces la gente me dice, pastor, a mí me da muy duro la corbata. ¿Sí? A mí eso me pega demasiado duro, porque como que me aprieta y no me deja hablar bien. El cuello grueso ahí. Y entonces yo trato de, yo le esquivo mucho a la corbata. ¿Sí? Y qué pena con ustedes. Pues yo venir a predicar y ustedes, ¿sí? Pero yo le esquivo mucho y esa es la razón porque me aprieta y no me deja hablar bien, ¿sí? Casi todas mis camisas son como, el cuello me da muy aquí, entonces esto me queda apretado y yo tengo que hablar así, entonces yo le evito a la corbata. Entonces alguien un día me dijo, pastor, ¿y la corbata? Yo no nací con corbata. Yo nací con un machete, ¿sí? Pero la palabra de Dios es la misma, sin corbata o con corbata, ¿sí? Entonces, es bien importante eso. Y ya, hermanos, finalmente, nosotros necesitamos fortalecer la autoestima, tener una conciencia clara de que la gloria es de Dios, ¿sí? Y eso nos ayuda a mantener una vida sana. Y lo otro, aprender a valorar que lo que yo hago y lo que hace el otro dentro de la obra es del Señor. Amén. Es del Señor. Amén. Y eso es parte de la sanidad que debemos tener nosotros. Finalmente, para desarrollar la sanidad entre ministros, debemos tener en cuenta mucho la palabra
allí en Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley. Esa es la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Cómo debo tratar al otro? Como quiero que me traten a mí. Amén. Si yo trato al otro con mi corazón lastimado, enfermo, lo maltrato, seguramente que alguien me va a devolver ese asunto. Entonces, el verdadero éxito es cuando todos funcionamos en todo nuestro potencial completo y amamos también lo que hace el otro. Y el salmista David en el Salmo 15 dijo, Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a estar de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sane.